Hablaremos de los Juegos Olímpicos y de su fundación mítica. Fueron en verdad fundados en el año 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Y los últimos fueron allá por el siglo IV después de Cristo. Los mitos señalan dos versiones. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea y eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia a los dedos de las manos, no que fueran varones y mujeres, sino que fueran 10. Claro. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los ingenios. Estaban emparentados con los curetes y se cree que como ellos cuidaron a Zeus en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos. Una tradición helénica cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos solamente para divertir al niño Zeus. Eso es un buen juego y no un mecano. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, pero no es el Hércules que todos conocemos. Se cuenta que él fue el que fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Sin embargo, esta tradición que acabo de contar no es la más aceptada ni la más famosa. La tradición más corriente atribuye la invención de los Juegos al Heracles que todos conocemos, a Heracles de Tirinto, hijo de Alcmena y del propio Zeus. Se cuenta que después de la conquista de la Élida, que era una chica, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico. Los Juegos cada 4 años en honor a su padre Zeus, ¿no? Lo primero que hizo este muchacho Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto de un foro destinado al agón, a la competencia, y otro a lo sagrado. Midió un recinto también para las carreras y cercó un bosque para honrar a los dioses. Llamó a una loma que había por ahí la colina de Crono y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Todo esto lo hizo en la ciudad de Olimpia, que era una ciudad de segundo orden. Cuentan que durante esos trabajos lo molestaban mucho las moscas, por lo que ofreció un sacrificio a Zeus. ¿Qué hace uno cuando lo molestan las moscas? Ofrece un sacrificio a Zeus y le pide que por favor termine con esos desagradables roedores. Zeus entonces envió a las moscas zumbando al otro lado del Éfeso. Los lugareños siguieron haciendo sacrificios a Zeus, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino cada vez que aparecían las moscas. Bien. Este asunto mítico de las moscas sugiere que también había allí otras incomodidades, y efectivamente así era. Cuenta nuestro amigo Burckhardt que Olimpia era un lugar donde los competidores estaban bastante incómodos. Todos los que llegaban para los Juegos debían dormir muy apretados, diríase como perejil en maceta. A la intemperie también, o cuantimucho en tiendas de campaña. Un día, digo por decir, un día, por ahí, por ejemplo, un día estaban expuestos al sol tremendo, sí. Y otro día no, mejor una noche, al frío más atroz, frío más cruel, pero en general al sol. Había mucho sol en Olimpia y molestaba mucho, y poca agua. Pasaban sed los que iban a competir, pero también los que iban a mirar, ¿no? El agua del río incluso no era potable. De todos modos, esas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en víspera de la gloria eterna, la máxima que podía conseguirse en la Hélade. Explica el mito que en la primera luna llena después del solsticio de verano, por eso hacía mucho calor, todo estaba dispuesto para el inicio de los Juegos. Sin embargo, el valle carecía de árboles que lo protegieran del sol, lo cual en verano era espantoso, ¿no? Entonces Heracles fue al país de los hiperbóreos,
donde había admirado los olivos que allí crecían, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó en Olimpia. Y al cabo de 60 o 70 años, el lugar estaba lleno de olivos. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales eran su única recompensa. Las ramas para la corona debían cortarlas con una hoz de oro que sacaban del escudo del Partido Comunista, y debía cortarlas un niño de cuna noble que también probablemente aportara el Partido Comunista. El Komsomol de Grecia. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Pero lo cierto es que se disputaron las pruebas con mucho entusiasmo. En una oportunidad no se pudo encontrar competidores para el pugilato, esto es verdad, porque nadie quería pelear con Heracles, porque se la daba todo, se la daba. Entonces, el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a luchar. Y la pelea terminó en un empate. Y recién entonces Zeus se sacó el disfraz, que no sé cuál era, porque se competía desnudo, les paso a decir. Claro. Así que no sé de qué estaba disfrazado, ni qué clase de disfraz se sacó. ¿Y dónde lo compró eso? De No sé. Nicolino Loche, seguramente. Sí. Y todos los espectadores lo aclamaron con alegría, así que ya sé qué disfraz se sacó. Y la luna brilló como si fuera de día, parece que pelearon a la noche. Está bien. Los juegos míticos duraban 5 días, no como ahora que parecen no terminar nunca. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total en Grecia durante esa jornada, y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito, por lo cual prácticamente no había atletas. Pero no, algunos habría. Yo no conozco ninguno. Ningún atleta que no sea culpable de algún Se le delito. borraban los antecedentes, Claro. es la única forma. No se permitía el ingreso de mujeres, señor. No vamos. Ni para ver los juegos, ni para competir. Se competía desnudo, además. ¿Para qué? Para que no se anotaran mujeres. Para que fuera evidente, claro. el engaño. Vamos a contar algo acerca de un par de campeones famosos. Ahí lo tiene a Pteómedes, que era un héroe de Astipalea, que en el pugilato había matado a su adversario, que se llamaba Ico de Epidaure. Lo había matado de un piñazo, ¿no? Pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había ganado de un modo desleal. Estaban arreglados los jueces. Y Pteómedes se volvió loco. Y de regreso a su patria, Astipalea, derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. Ya es una mala política que una sola columna sostenga toda una escuela. Es una política de construcción por parte del Ministerio de Educación arriesgada al máximo. La Yo voy a hablar con Filmus, Sí, porque basta que un campeón mundial vuelva loco porque que no le dieron la pelea y chao, derriba Bueno. todas las escuelas. Suerte que había una sola escuela en Astipalea. Acá que hay muchas escuelas, imagínense. Este muchacho Maravilla Martínez claro. pierde una pelea, se vuelve loco, Sí. le encaja una trompada a la columna que sostiene la escuela, que por otra parte es la única, y la educación en la Argentina retrocede señor. 50 años. Pero ¿por qué 50 años? Cae una escuela. Porque es Sí, la sí, manera claro. de retroceder que tiene la educación argentina. Mire, ahí la Biblioteca Nacional tiene una columna que la sostiene, ¿vio? Es Y una gran bueno, en columna. cualquier momento, Horacio Maravilla González. Martínez se enoja con alguien, Sí. se enoja con un amigo, vio cómo es, que tiene mal carácter, Sí. va y le tira abajo la Biblioteca Nacional y Horacio González se queda sin poder discutir. Claro, Horacio González pierde el debate con Feynman y de broma. nada Claro, más. ¿y dónde lo va a hacer? Claro, En Olimpia. No, en 678, por ejemplo. Bueno, usted no existe. el caso es que eso fue lo que hizo, ¿no? Pero los habitantes lo persiguieron. Ahí está bien. ¿Qué ves? Y entonces él se escondió en el templo de Atenea, que es donde se esconden todos. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Había desaparecido y no se supo más que él. Más de él, mejor dicho. Sí. Un milagro, evidentemente. Bueno, no sé de qué modo
Queda a las claras que eso es un milagro. Que no estaba, entró y no Bueno, estaba. Explíquemelo de otra manera. Si no me lo puede explicar de otra manera, milagro. No, pero bueno, no se trata de explicar. Milagro, milagro, milagro. Yo por eso soy creyente. Bueno, está bien. Y todas las cosas que no puedo explicar. Se le van apilando las creencias. Como panqueques, sí. Bueno, otro. Escipión, que era un rey también, tenía 4 hijos y los mandó a correr una carrera a Olimpia. Pero esta carrera era novedosa porque fue la primera carrera hecha a pie y no en carro. Antes la gente corría en carro, señor. Usted era, por ejemplo, ¿cómo se llama el tipo ese que corre ligero? Ese. Bolt, Sí, Chatopé, sí, el morocho. Bueno, antes esos tipos corrían en carro. No, es otra disciplina. No, acá Estos dice. son atletas de... Fue la primera carrera que se hizo a pie. Antes corrían en carro. Los 100 metros llanos se hacían en carro. Tocaba Sí, timbre no y se salía daban corriendo en cuenta de lo carro, que se estaban claro. perdiendo, pero Claro, no. estaban subidos arriba del carro. Qué ligero que corres. Sí. Bueno, pero esta primera carrera, la primera carrera pedestre, la ganó Epeo, que fue rey y campeón. Este es otro dato que tengo. Es un dato misio. Sí, Sí, un dato... porque además tenemos maratón después, ¿no? La batalla. todas esas Tenemos a cosas Milón de Crotona, aquel que se comía un buey. Así nomás. Todos los días se comía un buey, Milón de Crotona. ¿Con qué beneficio? Con 14 kilos de pan. Claro. Y algo para bajar. Y vino, sí, no me acuerdo Sí, cuántos unos odres barriles, de unos vino. odres de vino. Venían en odres, no en orden. La damajuana venía en No en orden. botellas de litro. Ese era de Crotona. Crotona es la ciudad vecina a Sibaris, que creo que la hemos citado Ayer. La hemos citado ayer fue un buen programa, no como este. Pero señor, De haberlo sabido no venía. dijo. Bueno, ¿a quién quiere rendir homenaje con esto? Estaba pensando... Quiero decir, la gracia de este informe es ver qué mal la pasaban en Olimpia. La Villa Olímpica no era lo que es ahora. No, nada. Era muy, muy, muy showman. No había premios. No había premios. Había otra cosa que aquí se omite, que es mucho poeta. Claro, porque había paralelamente juegos... Juegos florales. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y estaban los poetas que en las noches se paseaban por la Villa Olímpica cantando sus canciones. Y que después de los juegos cantaban la gloria de los... Canta diosa, la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa de sus cadáveres hizo de los perros. Esto lo compuso él, que había estado espiando en Troya por ahí. Qué lindo, qué bien. La de las blancas manos. Bueno, la de los rosados dedos de la aurora, perdón. Estaba pensando que había además un protocolo. Lo de la incomodidad de Olimpia es curioso, porque siempre que se está por hacer alguna estafa, la gente denuncia la incomodidad. Cuando el gobierno nacional estaba en Paraná, decían los asistentes, pero no se consigue agua, uno se muere de calor, terminaron haciéndolo en Buenos Aires, Urquiza no se dio cuenta. En Olimpia no, se quedaron ahí. Pero digo, había protocolos que narraban la importancia del evento este. Por ejemplo, un atleta olímpico que ganaba una prueba, cuando volvía a su ciudad, no entraba por la puerta de la ciudad, se hacía un boquete en la muralla de la ciudad, pasaba él como el único, y para que nadie más volviese a pasar, porque nadie podría repetir esa gloria, en todo caso ganaría otra competencia, después se lo tapiaba. Digo, esto, además, otra cosa interesante es que aquellos que no tenían la posibilidad de alcanzar la gloria a través de la guerra, por su clase social, sí podían competir en estos juegos. Y de hecho, el primer ganador de un maratón, creo que fue un panadero que volvió y no laburó nunca más, porque la ciudad le daba así un subsidio de por vida. Sí, claro. Además, generalmente ponían una estatua del tipo. Se hacía una estatua, exactamente. Uno puede reírse diciendo que como no había fotos, los esculpían, ¿no? Imaginen los tipos ahí en la llegada de las carreras con un cincel
esperando y mirando. Claro, y a veces lo sacaban mal y no había manera. Digo que también esta historia del protocolo que rodea el comienzo de los juegos, el bosque cercado, es el mismo bosque donde alguna vez se determina la sucesión real, ¿no? El rey del bosque y esas cosas, Sí, claro. los altares para las parejas y hasta las moscas de las cuales Aristófanes se iba a burlar. Pero, digamos que tenía sentido la representación, en principio, Alejandro. O sea, una ciudad era honrada por la forma en que algunos de sus ciudadanos participaban de este juego, no necesariamente ganando, se honraba a la ciudad con la participación. Después, se planteaba en cada juego una especie de combate singular, donde lo que estaba en juego no era simplemente una victoria, sino la forma en que se competía en ese combate. O sea, igual que en las guerras, iba un campeón, de ahí viene la idea de campeón también, de cada lugar, y así sostenían eso, que no era otra cosa que una sublimación del vagonal definitivo, de la lucha en la que se empeñaba la Eso vida. lo pudo nacer en Grecia. Exactamente. Y en realidad de esta manera solo existieron en Grecia. Y este es el punto. Uno se pregunta, uno que le gusta el fútbol y este tipo de cosas cada tanto, ¿qué es lo que nos emociona, digamos, de una determinada situación deportiva? Es el eco muy remoto de aquella importancia, de aquella especie de emoción que lo embargaba a uno, porque sabía que ahí estaban en juego cosas que no tenían que ver ni con el dinero, ni con los sponsors, ni con la velocidad con que corre un enganche en la cancha, sino con esa excelencia que trasciende cualquier otro tipo de cosa. Del mismo modo que un libro no se consagra ni por las ventas ni por las críticas y mucho menos por lo que comenten 2 o 3 personas prestigiosas, sino por esa especie de pregnancia que tiene en sus lectores y eventualmente esa bendición de la inmortalidad. De modo que cuando alguien ganaba, aunque fuera mínima la diferencia, lo que estaba haciendo era ganar por una cultura, era ganar por una certeza, era ganar por una fe, no simplemente por una cabeza. Y por una cabeza es el tango que vamos a escuchar ahora, tango evidentemente olímpico. Olímpico, claro. Se refiere a todos los deportes con caballos, como eran los caballos, como eran las carreras pedestres incluso. Claro. Eran a caballo. Porque el carro que hemos mencionado Solo no era el igualdad. carro solo, no, era un carro con un caballo. Escucharemos a Carlos Gardel cantar su obra, una obra compuesta una noche de insomnio, que llamó a Terek Tucci, que era su director de orquesta, y le dijo, tengo esta idea. ¿Qué te sale? A ver, ¿qué te sale? A ver, fíjate. Era las 3 de la mañana y Terek Tucci le dijo, no sirve para nada, Carlos. Un intuitivo. Y era espectáculo.